Bueno, como todos los viernes, le damos gracias al Señor por esta hermosa noche. Gracias porque su presencia está aquí con nosotros. Gracias porque ustedes han dejado sus casas para tomar este tiempo. Hoy les traigo una palabra muy hermosa que a veces nos hace falta, mis hermanas. Dice, cuando estamos pasando una prueba, Dios está con nosotros. ¿Qué dijo Jesús sobre las pruebas? No importa cuáles sean las pruebas y las tribulaciones por las que tengamos que pasar, la mano de Dios estará con nosotros para sostenernos. ¿Cuál es el propósito de Dios en las pruebas? Las pruebas son diseñadas por el Señor para probar nuestra fe, humildad, obediencia, valores. Podemos despreciar nuestras dificultades al ser rebeldes o ser bendecidas al confiar y depender de Dios. ¿Por qué Dios pone pruebas? Las pruebas nos dan valiosa oportunidad de elegir, ejercer la fe. Al orar podemos pedir ayuda a Jesucristo, quien sabe cómo socorrernos. Él experimento cada prueba que enfrentamos, sabe perfectamente cómo socorrernos a todos nosotros y nos ama. ¿Por qué nos permite Dios pasar por pruebas y tribulaciones? Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas, a las tribulaciones de la vida. ¿Por qué un Dios bueno y amoroso permite pasar por pruebas, tales como la muerte de un familiar, enfermedades o daños a nosotros mismos y nuestros seres queridos, dificultades financieras, preocupaciones y temor? Ciertamente nos ama, quitaría todas estas cosas de nosotros después de todo. No significa el amarnos que Dios quiere que nuestras vidas sean fáciles y cómodas. No, es así. La Biblia enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos y todas las cosas les ayudan a bien. Aquí leemos en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos pasando una situación, y bueno, sabemos que las pruebas son cuando tenemos un ser amado enfermo, o un ser querido que murió, o cuando estamos pasando problemas financieros, nos sentimos como que, ¿y por qué? ¿Verdad? Y es normal. Porque es normal, ya les voy a leer aquí y dice, eso debería significar entonces que las pruebas y las tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente todas las pruebas y tribulaciones deben de tener un propósito divino. Como en todas las cosas, el propósito final de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo. Aquí nos vuelve a hablar otra vez en Romanos 8:29, dice, porque a los que conoció y también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito entre muchos. Esta es la meta del cristiano y todo en la vida, incluyendo pruebas y tribulaciones, está diseñado para permitirnos alcanzar esa meta. Es parte del proceso de la santificación, siendo apartado para los propósitos de Dios y equipado para vivir para su gloria. Se explica de manera que las pruebas logran esto. Dice Primera de Pedro 1:6-7, en lo cual vosotros con alegrías, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Esto aquí nos enseña que cuando nosotros no conocemos el poder de Dios y que siempre, como digo yo, hay un propósito en medio de las pruebas. Dice que la fe del verdadero creyente se reforzará mediante las pruebas que experimentamos, que podemos descansar en el conocimiento de que es
real y no va a durar para siempre. Las pruebas desarrollan el carácter piadoso y eso nos permite, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto está en Romanos 5, 3 al 5. Jesucristo fue el ejemplo perfecto, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Aquí en Romanos lo vuelve a explicar y dice 5:8. Mas Dios muestra su amor para cada uno de nosotros que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Por todo, después dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso es saber, ¿verdad? Que todo lo podemos en Él, pero fuera de Él, nada podemos hacer. Dice aquí, hay 3 tipos de pruebas que podemos enfrentar en esta vida. Prueba que proviene de nuestros propios errores. Dice, prueba que ocurre porque este es un mundo caído y lleno de enfermedades, dolencias y gente caída. Prueba 3. Prueba que Dios está dispuesto a que experimentemos porque quiere que crezcamos. En medio de una prueba podríamos sentirnos tentados a preguntar, ¿y por qué a mí? Pero esa pregunta puede ser tan útil como esperamos. Es razonable que uno se pregunte por qué un Dios amoroso y poderoso permite que nuestras pruebas mortales sean tan duras. Es porque Él sabe que debemos crecer en limpieza espiritual y en estatura para poder vivir en su presencia. Recompensa eterna. Si hemos pecado, debemos de arrepentirnos. Si una prueba está dentro de nuestras posibilidades de mejorar, podemos y debemos hacerlo. Pero muchas de las dificultades que enfrentamos en la mortalidad tienden a persistir más tiempo que lo que desearíamos. A veces durante toda la vida. También aquí la respuesta es volverse a Dios. Esta vida está destinada a estirarnos, a probarnos. Dios caminará con nosotros si lo buscamos. Es fe en el Padre Celestial, en Jesucristo. Será recompensado más de lo que puedas imaginarte. Toda injusticia, especialmente la experiencia, será consagrada para tu beneficio. Podrías estar en medio de tus propias pruebas como las de José. Puede que veas el punto y el final. Solo recuerda la gracia de Dios que es suficiente y vuélvete a Él y Él obrará maravillas en tu vida. Primero dice, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. 1. Gozosos, situaciones que simplemente se escapan de las manos. Por ello es necesario reconocer que el único que puede actuar en medio de ellas es el Señor. Quien tiene gozo demuestra que confía plenamente en Dios. La única manera de estar en pie ante las pruebas es teniendo gozo y esperanza pacientemente que Dios en medio de la situación. Y trae aquí lo que dice Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba es de vuestra fe y produce paciencia. 2. Sufridos en la tribulación, dice. No se trata de negar el sufrimiento ni fingir que todo está bien. Es necesario poner los pies sobre la tierra y enfrentar la realidad con fe y paciencia, sabiendo que por muy fuerte que sea la prueba, Dios siempre estará ahí. Soportar con paciencia implica no quejarse, no molestarse, sino aguardar que Dios obre en medio de la dificultad.
Dice aquí Pedro 1:7, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La 3 dice, constante en la oración. Es muy necesario perseverar en la oración porque a través de ella se recibe las fuerzas necesarias para esperar en el Señor. La oración trae paz y enseña al creyente a depender cada día más del Señor. Estar en constante comunicación con Dios le ayudará a ejercer la paciencia mientras pasa pruebas. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Por qué yo hoy les traje este tema de las pruebas? Porque a veces he visto últimamente muchas personas que han pasado pruebas. Y como decía ahí, y yo un día, como no sabía esto, no lo entendía. Pero al fin entendí que Dios, cuando nos somete a una prueba, también Él ya tiene la salida. Porque como decía, y trajo a José. ¿Por qué trajo a José en esta prueba? Porque José era un niño amado por su padre. Y él, a veces nosotros imprudentemente contamos algo que Dios está haciendo en mi vida o me ha revelado y viene, causó envidia. Y José causó envidia entre sus hermanos. Pero Dios tenía un propósito en medio de esa situación. O sea, todo lo que pasamos, Magali, Odalis, Delín, Anita, que lo van a estar escuchando, todo lo que nosotros pasamos es porque Dios quiere trabajar en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, tener un corazón más piedoso, saber que Dios tiene algo hermoso para cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Yo les voy a contar rapidito cuando a mí me pasó la situación de mi casa en el 2009. Dios permitió, fue desde el 2009 hasta el 2013, casi 5 años posiblemente, y no estoy mal. Yo pasé por ahí, como digo, por valles, por sombras, por tinieblas, espinos. Yo sentía a veces, hay días que yo me levantaba a mis hermanas y yo le decía, Señor, solo te pido que me des paz, que tú puedas trabajar en mi corazón y hacerme entender si esta casa tú me la estás dando o no me la vas a dar. Pero bueno, el testimonio es largo y se lo voy a hacer un pequeño chiquito. Pasó el tiempo, empezamos a hacer la modificación, me llegó la venta de la casa y me acuerdo muy bien, y por eso yo digo ahí cuando dice gozoso en las tribulaciones. La oración, mis hermanas, tiene poder. Yo me acuerdo que yo me levantaba todos los días a orar aquí en mi casa. Pero teníamos 2 días en la semana que nos levantábamos a las 4 de la mañana a orar, a clamar. Y me acuerdo que una hermana me dijo, Waldy, me dice, órale al Señor y entrégale la casa a Dios, que Dios sabe lo que va a hacer. Y la gloria y la honra para Él, nunca se me va a olvidar. El 13 de septiembre del 2013 la casa se iba a vender. Y Dios cambió todo. Ya Él ya tenía preparado. Pero yo en mi angustia, aquí se me dañaron la refri, esto, lo otro. Yo decía, no, esta no es mi casa. ¿Ah? Ponía en duda, estaba haciendo las cosas, pero como con duda. Y ahí fue cuando Dios a mí me dijo, no, esta es tu casa. Y cuando yo fui a la corte y todo, Dios, yo no tenía ya dinero, porque ya el dinero ya todo lo había gastado en abogados, en muchas cosas. Pero Dios, en medio de la corte, Magali, me dijo el muchacho, tu abogado. Y yo en vez de decirle, no, es que mi abogado está ahí arriba, le digo, no, es que no tengo, le digo yo. Y él buscó y llamó, dijo, no, sí, tú tienes un abogado. Y la sorpresa más grande para mí fue
que Dios me pudo haber mandado cualquier abogado, porque Él ya me lo había seleccionado, pero me mandó una mujer espiritual, una mujer que era del reino y era abogada. Y ella me dijo, no te preocupes, yo te voy a llevar tu caso. Me dijo, y me quedé así, yo lloré y yo le dije, Señor, gracias, gracias Padre. Y me dijo, ella me tiró el brazo, me acuerdo, y me dijo, somos hijas del mismo rey de Dios. O sea, pasé prueba, pero Dios ya tenía la salida. Y gloria a Dios, les puedo decir que el 29 de agosto a mí me dieron la modificación de esta casa. Y la casa se iba el 13 de septiembre. Entonces ahí vemos la mano de Dios. Nunca duden que cuando ustedes estén pasando una prueba de enfermedad, como dice, o una pérdida de un ser querido, Magali, que tú ya lo has pasado, Dios siempre ha estado ahí contigo. Dios te ha sostenido. Dios te ha dicho, Magali, no estás sola. Dios te ha abrazado. Dios te ha puesto personas que han cuidado de tu persona. Entonces, por eso este tema de la prueba a mí me gusta mucho, porque a veces hay muchas personas al otro lado de YouTube, de Facebook, que se sienten desesperadas, se sienten desconsoladas y dicen, ¿y por qué a mí? Porque así somos nosotros. Siempre yo digo, y lo digo por mí, siempre cuando yo digo, ¿por qué a mí, Señor, si fulano está bien, si el otro, no podemos. Tenemos que recibir las pruebas con gozo y alegría, como decía Pablo, ¿verdad? Pablo decía, todo el tiempo tenemos que estarle dando gracias a Dios por lo que nos da o porque Él permite que nos quiten, pero es porque Él tiene algo mejor para nosotros. Nosotros tenemos que caminar hacia, como digo yo, al supremo llamamiento del Señor, a poder servir, a poder ayudar de todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, poder decirle a aquellos hermanos que están pasando pruebas que ya nosotros las pudimos superar. Y yo siempre digo, si yo pude, tú vas a poder. Pero es que Dios es el centro de nuestras vidas. Si nosotros buscamos la palabra de Él, nos llenamos de Él. Así, venga lo que venga, Magali o Dalis, vamos a estar seguras en las manos de Él. Así que esta pequeña palabra se las traía hoy. No sé cuántas personas ahorita estarán pasando pruebas. Tuvimos una hermana que estuvo orando por su hermano con un cáncer masivo, y yo creo que Dios tuvo misericordia de él, se reconcilió, claro, él partió ya a la presencia del Señor, ¿me entiendes? Y orar para que Dios les dé paz a ellos en esta pérdida, porque yo sé que cuando uno pierde un ser querido no es fácil. Solo dicen que el tiempo cura el dolor, pero yo creo que si nosotros lo decimos diferente, Dios es nuestro consuelo y nuestra paz, porque Él dice que la paz que Él da no es como el mundo la da, sino que es una paz permanente. Y ese es el que va sanando. O yo podría decir también, por lo menos yo aprendí a vivir con el dolor de la pérdida de mi esposo, la pérdida de mi madre, de mi hermano, de mi tío Hugo, de muchos de ellos. Pero yo sé que un día, como dice, cuando el Señor nos venga a recoger, ahí lo volveremos a ver. Si eso va a ser hermoso, ¿verdad? Así que nosotros no desmayemos, hermanos. Sintámonos seguros que Él está ahí como poderoso gigante, que Él nos da la fuerza del búfalo para seguir echando para adelante. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén.